Checo en la portada de SS Magazine: todo lo que he conseguido he tenido que luchar por ello. Nada me ha sido regalado. Nadie me ha regalado absolutamente nada en la vida, por supuesto. Que esto puede decirlo alguien que tuvo que buscar su oportunidad en Alemania con 14 años y bueno, pues tirar para adelante, ¿no? Checo lo ha dicho muchas veces, lo complicado que es eso para los pilotos latinos, y creo que él es buena muestra de ello, de lo que representa, ¿no? Esa dificultad en tus primeros pasos, tus primeros años, cuando no tienes el futuro garantizado y poder hacer una trayectoria, pues fijaos, ¿no? De 15 años en Fórmula 1, 15 años que se dice pronto, ¿no? Bueno, yo creo que Checo a día de hoy sigue siendo un ejemplo, ¿no? Sigue siendo un ejemplo precisamente de eso, de tener que luchar él mismo, de que nadie le regale nada, y cuando digo nadie, es nadie, ni siquiera en su propio equipo, donde habitualmente decimos que Checo este año sí es el piloto número uno, es el piloto más respaldado del equipo, es el piloto que es un poco el guía, ¿no? El faro del equipo para lo que tiene que ser esta Cadillac del futuro que todos esperamos que se convierta en un equipo mucho más competitivo. Pero, ¿qué queréis que os diga? Esta carrera no es muy buen ejemplo. Ahora lo veremos porque Checo tuvo que luchar durante muchas vueltas totalmente bloqueado por su compañero, pese a, como estamos viendo, tener mejor ritmo, haber demostrado mucho más y haber sido, pues, nuevamente el piloto que se sobrepone a todos los elementos, a todo lo que le puede pasar a un piloto durante un fin de semana, con los problemas de setup, también, por supuesto, saliendo desde el pit lane, cambiando ese setup y, sin embargo, pues pasando a su compañero en la resalida, bueno, con diferentes momentos que veremos a continuación porque fueron los que han marcado la carrera de Checo Pérez. Veremos en los próximos días también diversas batallas, ¿no? Que se nos han podido escapar y que demuestran que al final hay piloto, que otro piloto se hundiría completamente, pero que Checo ha rascado este 15º puesto y lo ha hecho, insisto, sobreponiéndose a un mal momento de Cadillac, ¿eh? Que en otros momentos de la temporada quizás hacer un 15º, un 14º, 13º estaba más asequible, pero venimos de lo que venimos recientemente en Cadillac y por eso para mí este 15º tiene muchísimo valor. Tan valor como la gente dándole precisamente esta relevancia a estas imágenes, ¿no? Porque venimos desde el viernes arrastrando fotografías, ¿no? Con Checo y Max de protagonistas terminando en este caso la conferencia de prensa. Ha habido muchos momentos en los que le hemos visto juntos, ¿no? Tanto a Checo como a Max Verstappen durante este fin de semana. Y bueno, pues de alguna forma creo que Checo ha estado bastante cerca de él a raíz precisamente de haber estado en la conferencia de prensa el viernes, pero luego también ha habido, por ejemplo, un momento en el Drivers Parade que les hemos visto charlando, intercambiando opiniones juntos. Y yo creo que el propio Checo, cuando vio precisamente el accidente de Verstappen, de hecho creo que teníamos una imagen, ¿no? En la que mostramos ese momento, el propio Checo estaba preocupado, pero el propio Passetti también le decía por la radio: tranquilo, Verstappen ha salido del coche, no hay mayores consecuencias, simplemente ha sido el accidente, el susto, la cosa se ha quedado en un susto, ¿no? Pero es que antes de eso, como recalcábamos en el vídeo de ayer, Max Verstappen se las vio y se las deseó con Liam Lawson. Y esta imagen, que es bastante sorprendente, la destaca aquí Diego Mejía, no podemos pasarla por alto, ¿eh? Porque recordad la de rifirrafes que ha tenido este año Verstappen con los pilotos de Racing Bulls, tanto con Lindblad en Australia como en algunos otros momentos con Liam Lawson. Nos acordamos de Miami, nos acordamos precisamente de lo que pasó en el último Gran Premio de Hungría, cuando Verstappen llegó a insultar a los pilotos de Racing Bulls por la radio. Fue una radio tremendamente fea de Verstappen. Y yo creo que aquí también había un poco de eso, de reivindicación, de querer demostrar cosas y de intentar pintarle a la cara a Max Verstappen en su Gran Premio. Estuvo cerca, ¿eh? Estuvo muy cerca Lawson de hacerlo. Y esto nos demuestra que al final, pues esto que nos han intentado vender hace mucho tiempo, cuando nos decían Verstappen le mete un segundo a su compañero, Verstappen le mete un segundo y medio, Verstappen le mete 2 segundos a su compañero, y se desmerecía a Checo Pérez, ¿no? Se decía, ¡buah, qué malo es Checo! Es malísimo porque Verstappen le supera en un segundo y medio, ¿no? Nos damos cuenta de la importancia del coche, nos damos cuenta de que esta Red Bull es otra historia
y de que en esta Red Bull, en la que ya no están Horner y Marco, Lawson, el Lawson que acababa último a años luz el año pasado a comienzos de temporada, ha estado a esto de pintarle la cara a Max Verstappen. Como pone aquí, insisto, Diego Mejía, no sé si hubo contacto o no, pero Lawson atacando a Verstappen, incluso saliendo a la misma fila, no era algo que pudiéramos esperar. Creo que todo el mundo en general se esperaba, como pone aquí, un peor fin de semana de Lawson, pero también un mejor fin de semana de Max Verstappen. De Max Verstappen en casa, frente a su público. Quizás estaba todavía pensando Max en ese contrato mareante, ese nuevo contrato con Red Bull. Insisto, contrato de 460 millones de euros. Estamos hablando de un piloto que pasaba de cobrar 70 millones de euros, que ya era una salvajada por temporada, va a pasar a cobrar 92. 92 millones, siendo por supuesto claramente el piloto mejor pagado de la parrilla. Y bueno, por supuesto, con las variables se puede ir el contrato a 115 millones de euros por temporada, que no es poca cosa precisamente. Es decir, estamos hablando hasta 2030, hacemos cálculos rápidos, 4 temporadas, más Verstappen va a cobrar 460 millones de euros con Red Bull en este acuerdo, ¿eh? 460 millones. Mi pregunta es, ¿y qué pasará después? Porque vamos a ver, o sea, Verstappen se está convirtiendo en un piloto inasumible para cualquier equipo. O sea, este nuevo contrato lo que hace es alejarle más de pilotar para cualquier equipo. Porque no me imagino yo quién puede estar dispuesto en el año 2031, cuando Verstappen termine el contrato con Red Bull, en pagarle, en subir esta cantidad, ¿no? O sea, pagarle más de 92 millones de euros por año a un piloto que ya superará ampliamente la treintena, ¿no? Y habrá otros pilotos, seguramente habrá pilotos rapidísimos por entonces y chavales jóvenes que vendrán con mucho talento también, ¿no? ¿Verstappen es un piloto talentoso? Sí, por supuesto, pero se está convirtiendo en un piloto, en fin, que está acumulando cifras que al final solo hay un equipo que se las pueda pagar, ¿no? Y esto no es casualidad, por eso Max va a hacer toda su trayectoria en este equipo, en Red Bull, que al final pues representa eso también, ¿no? Esos puntos de reivindicación personal de aquellos pilotos que han salido maltrechos en otro tiempo, ¿no? Y Lawson es un buen ejemplo de ellos, ¿no? Pero en fin, más allá de esto, también igual que digo esto de Max Verstappen, salvando las distancias, debo decir lo mismo del contrato de Carlos Sainz. Digo lo de salvando las distancias porque, hombre, Carlos Sainz no es Max Verstappen, pero es que tampoco el contrato de Carlos Sainz es el de Max Verstappen. Tampoco tenemos toda la información. No sé si se aproximará a los 30 millones de euros el contrato de Carlos Sainz. Si es así, va a ser un contratazo. ¿Y qué queréis que os diga? Yo lo he puesto en redes sociales y voy a seguir diciéndolo. Me parece que James Bowles ha perdido completamente la cabeza. James Bowles ha perdido la cabeza. Por supuesto tenemos esta radio de Franco, que siempre tan elocuente, ¿no? Tan sincero. Pues claro, vio justo delante, testigo de privilegio, el toque de los Williams y, y dijo esto por la radio. Step work. Yeah, that's impressive. Buen trabajo en equipo, dijo Franco. No es para menos. Es que claro, tú tienes delante a los Williams, que encima es un equipo con el que Franco, bueno, pues siente bastante, ¿no? Cariño, respeto, admiración, ¿no? Y simpatía de ese año 2024 en el que puede estar en este equipo. Veremos a ver si en el futuro hay una segunda oportunidad. Pero claro, ve de repente que Carlos Sainz se pasa 3 pueblos y que se lleva puesto, como estáis viendo en pantalla, a Alex Albon, que luego tú me puedes decir lo que sea, que has pillado un bache, que tenías los neumáticos muy gastados, que, no sé, que se te apareció la niña de la curva, me da igual. Esto no es asumible. O sea, esto me parece que ya llueve sobre mojado en el caso de Carlos Sainz, porque venimos precisamente de Hungría, de lo que pasó con Oscar Piastri. Yo fui tremendamente crítico con Carlos, dije, para mí parece que es que no sabe ver los retrovisores y no es la primera vez que lo hace, y recordamos el accidente
con Checo en Bakú, que fue también error de Carlos Sainz, aunque algunos no dijeran lo mismo, nosotros siempre lo dijimos. ¿Y qué quieres que te diga? O sea, es que hay cosas que yo no sé lo que le pasa en el parón, en el verano o en las vacaciones a Carlos Sainz, pero es que el año pasado en Zandvoort también tuvo un incidente, luego en Monza más de lo mismo, él se empezó a victimizar y a decir que todo estaba en contra de él y que estaba teniendo muy mala suerte. Ya, pero es que hay cosas que se repiten. Hay ciertos incidentes con Carlos Sainz que son cíclicos, que siento que estoy viendo la misma película siempre, ¿no? Y hombre, pues ¿qué quieres que te diga? Es que esto de Piastri me pareció lamentable. That is not good enough. O Oh, sea, and he es nearly que lo dropped. que me pareció lamentable es que James Bowles, del que hemos hablado muchas veces maravillas como gestor de equipo, llegara a decir, que yo no sé por qué, le hace perder la cabeza a Carlos Sainz a James Bowles, ¿no? Fernando recibió varias banderas azules, pero siguió delante de Oscar. Hay que hacerlo en el orden correcto, así que Fernando debería haberse apartado, pero no lo hizo. O sea, culpando a Fernando y exonerando completamente a Carlos Sainz de que su responsabilidad, teniendo banderas azules que las había visto por activa y por pasiva, era dejar pasar a Oscar Piastri. Bueno, pues en este caso yo no sé qué excusas habrá puesto o qué se inventará en los próximos días, porque igual nos sorprende con algo James Bowles, porque de alguna forma tiene que justificar la morterada de dinero que le están pagando y que están dispuestos a seguirle pagando a Carlos Sainz en un equipo en el que supuestamente no hay pasta, no hay dinero, van con lo justo y sin embargo están dispuestos a tirar la casa por la ventana por este piloto. Insisto, soy español, me cae muy bien Carlos Sainz, le respeto mucho, pero hay cosas que yo no comprendo. ¿Y qué quieres que te diga? Si no las entiendo, lo expreso aquí públicamente, a ver si alguien me puede iluminar y decir lo que está pasando, porque yo al menos no comprendo absolutamente nada. Tenemos una inflación tremenda en algunos pilotos, ¿eh? Yo creo que hay, en el mercado de pilotos, hay algunos pilotos que yo creo que están excesivamente pagados, ¿vale? Y luego pilotazos a los que se les paga muy poco, porque quiero ver el nuevo contrato de Franco Colapinto, ¿eh? Tengo muchas ganas de ver cuando renueve con Alpine, a ver cuánto le van a pagar el próximo año. No sé si le van a subir 1 millón o 2 millones, no lo sé, ¿eh? Pero es que es tremendo las diferencias que hay entre unos pilotos y otros. Al final, aquellos que se comportan como líderes reales, creo que aquellos sí que tendrían que pagar más sus equipos precisamente por contar con pilotos como Checo Pérez. Y lo que ha dicho, ¿no?, en esta portada de SS Magazine, que en los próximos días seguramente tendremos algunas declaraciones más que se vayan filtrando. La verdad es que remar en este equipo no es sencillo. En Cadillac, Valtteri Bottas también lo ha puesto en redes sociales. Lamentablemente, otro DNF, pero otro del que aprenderemos para el futuro. Sí, otro DNF, terminaba la carrera, Checo se acercaba al coche con sus mecánicos, hablando seguramente, precisamente le estarían diciendo lo del tema del fallo hidráulico, que el propio Checo ya había experimentado en varios momentos durante el fin de semana, ya lo había visto, y bueno, pues se pudo ver también cómo se reprodujo ese problema en el coche de Valtteri Bottas. Está en un momento clave, crucial de su carrera, Checo. Él sabe, ¿no?, que precisamente ahora que hablábamos de Williams, bueno, pues ha seducido a otros equipos que le daban como por amortizado, ya por finiquitado en la Fórmula 1, pero Checo ha demostrado que sigue teniendo el talento, que sigue teniendo las capacidades necesarias para dar todavía mucha guerra en el Gran Circo, y lo veremos en el futuro. La próxima temporada es clave, como he dicho, Checo no va a tener prisa por renovar y ejecutar ese año extra con Cadillac, y este equipo tiene que seducirle. Ayer precisamente repasamos las declaraciones de Budkowski y cómo de alguna forma está intentando encontrar ya, bueno, hacer su diagnóstico y empezar a pensar ya en la vía para seguir, ¿no? Para soñar y para pensar que todas las cosas pueden ir a mejor en este equipo. Por lo pronto, Checo hace su trabajo y su trabajo es este, endosarle en ritmo de carrera casi medio segundo a un Valtteri Bottas que evidentemente no es el Valtteri Bottas de comienzos de temporada, es un Valtteri que está mucho más hecho, que ahora ya pues le ha pillado mucho más el tranquillo a este monoplaza y que ha ganado en solidez y en confianza, ¿no?, respecto a sí mismo. Y esto lo están viendo todos, ¿eh? Esto en el paddock lo ve todo el mundo, lo ve también un tal Paul Monaghan, que ayer veíamos esa imagen con Checo Pérez, ¿no?, confidencias entre ambos, quizás intentando convencerle. Bueno, pues hoy ya algunos medios de comunicación se hacen eco de ello,
dicen que a pesar de los reportes anteriores, Paul Monaghan diciendo que se quedaría en Red Bull y que, bueno, había surgido una nueva oferta contractual, bueno, pues aún siguen negociaciones. Tuvo una reunión con Cadillac en Zandvoort. Checo también lo está intentando convencer, así que, quién sabe, las espadas están en todo lo alto. Igual que Adrian Newey encontró un atractivo en el proyecto de Aston Martin, quién sabe si Paul Monaghan puede irse a Cadillac. No lo demos todavía por hecho con Red Bull porque cualquier cosa puede pasar. Aquí tenemos la imagen que ayer os comentamos y que de alguna forma revivió precisamente ese debate, esa polémica en positivo, ¿no? Sobre si Paul Monaghan puede acabar en este equipo seducido nuevamente por Checo Pérez, porque lo está haciendo de una forma excepcional. Y ya digo, lo peor al final para Checo fue que tuvo pues fuego amigo durante esta carrera, porque el que le puso las cosas complicadas para conseguir quizás un resultado mejor fue el propio Valtteri Bottas. Si no, echad un vistazo a esto. Bueno, ahí tenemos a Checo, ahí lo tenemos haciendo la resalida en este caso, pasando o intentando pasar a su compañero. Y consolida el adelantamiento, lo habéis visto, ¿no? Habéis visto dónde estaba Valtteri Bottas y cómo Checo lo pasó. Claro, a partir de ahí decíamos, bueno, Checo posiblemente tenga más ritmo que Valtteri, va a intentar distanciarse de él, pero un poco después, justo en la siguiente peraltada, Checo tuvo un extraño, ¿no? El coche le metió un trayazo y Valtteri aprovechó la oportunidad. Ahí vemos la pasada de Valtteri Bottas cuando Checo no se lo esperaba, pero sí, ese trayazo que le mete el Cadillac en un momento dado le permite a Valtteri Bottas pasar. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la consecuencia de esto, de esta imagen que estáis viendo? En este caso, el coche de Valtteri Bottas. Vamos a ver precisamente el adelantamiento justo desde la cámara de Valtteri. Vemos cómo le hace ahí el extraño a Checo y Valtteri lo aprovecha. Consigue realizar ese adelantamiento Valtteri Bottas, pues a partir de aquí lo que ocurrió precisamente es eso, un bloqueo constante. Checo con mejor ritmo no podía avanzar, finalmente le pudo hacer ese overcut, como veíamos ayer en declaraciones, que le sale bien, pero realmente estaba siendo un problema. Y es lo que le lastra durante gran parte de la carrera, su propio compañero de equipo. Oye, esto no tiene ningún sentido. O sea, si realmente sabemos quién es el piloto número uno de este equipo, el piloto que habitualmente tiene el mejor ritmo, que le está endosando, me parece que este año un 9-2 a Valtteri Bottas, que es cierto, es un mejor Valtteri, se está recuperando, es un Valtteri mucho más consolidado que el de comienzos de temporada. Tenemos que entender que Checo tendría haber tenido la oportunidad de pasar delante en este caso para hacer su carrera y maximizar el resultado que pudiera obtener, ¿no? Más incluso si cabe en el caso de que Valtteri ya hubiera reportado problemas con el monoplaza desde la primera parte, de la carrera, ¿no? Que es bastante posible. Así que bueno, creo que son cosas que tiene que mejorar Cadillac, porque si no, que su proyecto fundamental se llama Checo Pérez, va a decidir irse a otro lado. Tienes que proteger a tu piloto estrella, tienes que proteger a tu piloto número uno, tienes que proteger al piloto por el que tú has apostado. No lo hizo Loudon, que quería traerse de titular a Guan Yu Zhou, no lo olvidemos. Es Checo Pérez, es el que sigue remando como el que más en esta escudería y como siempre decimos, y en este caso él recuerda, sí, como ese piloto al que nadie, absolutamente nadie, le ha regalado nada en Fórmula 1.